Mi nombre es Benji Espinosa Ramos, soy abogado litigante desde hace 9 años, llevo 8 años enseñando en la universidad Derecho Penal, Derecho Procesal Penal y Derecho Constitucional. Mi día normalmente empieza temprano. Cuando digo temprano, a veces empieza a las 2 de la mañana, a veces a las 3, a veces a las 4. Cuando no hay audiencia, a las 6 o 6:30 de la mañana. Más que tomar café, yo tomo Red Bull, que es lo que me mantiene activo, aunque me hace un poco de daño al corazón. Y bueno, a veces por los casos que uno lleva, tiene amanecidas de trabajo y principalmente el Red Bull es lo que me mantiene activo. Yo empecé a litigar no desde hace 9 años, sino desde hace más de una década. Cuando empecé a hacer mis primeras prácticas con mi papá, que es mi referente, y me daba sus casos, los leía, los estudiaba, me preguntaba qué creía, sobre cuál era el punto, el kit para resolver el caso, le daba mis opiniones cuando estudiante entonces, y luego cuando pasé a trabajar durante 7 años en el estudio del doctor Eduardo Álvarez Irala, donde me formé viendo casos muy controversiales y también bastante mediáticos y emblemáticos. El primer despacho lo puse en un espacio del segundo piso que con mucha generosidad me concedieron mi papá y mi mamá, mis padres. Evidentemente no me cobraban nada y empecé con una mesita que no era mía, era de mi papá. Y a poco pudimos ir haciendo cosas, bueno, hasta que ahora que tenemos nuestras propias oficinas, ¿no? Mi primera oficina la tuve cuando decidí salir, agradeciendo por supuesto al doctor Álvarez Irala, a los 7 años que había trabajado con él, primero como practicante, luego como asistente legal, finalmente como abogado. Bueno, le dije a mis papás que me dieran un espacio, no tenía dinero para alquilar, me dieron una mesa, me prestaron una computadora, un teclado, y llamé a unos asistentes que me habían ayudado a escribir mi libro de litigación, bueno, que habían estado trabajando conmigo. Llamé a uno de ellos, que es Alexis Bermúdez, que hasta hoy me acompaña, que es el asistente que tiene más tiempo conmigo. Alexis llamó a Fabiola, llamamos a otros chicos más y empezamos a trabajar. Trabajamos primero de lunes a domingo. Bastante desorganizados con varias cosas, pero con mucho ímpetu y muchas ganas de hacer un sueño realidad. Mi primer caso lo tuve ante la Cuarta Sala Penal de Reos Libres, en ese entonces presidida por el doctor César Vega. Recuerdo que defendía una empresa que era la parte agraviada. Venía una apelación con un auto de no al lugar, es decir, habían cerrado el proceso, el juez había dicho no al lugar abrir proceso penal. Como la parte agraviada estaba afectada, apelamos, me tocó sustentar y mi primer caso lo gané. Me dio la razón la Cuarta Sala. Básicamente, ¿cómo sustenté? Primero lo hice en pie, siempre me ha gustado alegar en pie. Segundo, utilicé una frase, no recuerdo exactamente qué frase utilicé ahora, pero sí me gusta siempre titular, etiquetar mis casos y utilizar citas, frases de la literatura, del derecho, de la historia que leo. Y tercero, recuerdo que cerré con una pausa. Di una pausa y cerré pidiendo la pretensión que era que revoquen el auto de no al lugar. Y bueno, empecé mi carrera de litigio con una victoria. Ganamos ese caso. Hasta los 15 años tenía bastante miedo, pese a que concursaba en declamaciones, recitales en mis colegios. Siempre me gustaba, pero tenía bastante miedo, muchos nervios. A los 14 años, 14 para 15, ya para 15, es donde hay un punto de quiebre porque le digo a mi papá, matricúlame un taller en un curso de oratoria, he visto que hay un curso, recuerdo que había en el centro algo de TEA. Quiero entrar ahí, quiero ser un buen orador, llévame, matricúlame en ese curso. Mi papá me dijo, muy bien, pero una condición previa. Primero, léete este libro, me dijo. Agarró y puso sobre mis manos el libro Cómo hablar en público e influir en los hombres de negocios de Dale Carnich. Y es un libro que me cambió la vida, es un libro excepcional. Recogía ese libro, me hizo leer otro, que fue el libro La Apología de Sócrates de Platón. Y ese me hizo leer otro y así me he ido cultivando y al final nunca me matriculé en ningún taller de oratoria.
Me hice orador como autodidacta, gracias al impulso de mi papá y sus libros. Mi primer maestro, y el gran maestro que tengo hasta hoy en vida, gracias a Dios, es mi papá, Gregorio Espinosa. Abogado como yo, penalista como yo, y que me dio el mayor regalo que se le puede dar a una persona, primero que es la existencia, y luego de eso me dio el mayor regalo que yo disfruto hasta hoy, que es el placer de la lectura y es el amor por los libros. Él lo inculcó y hoy sigo disfrutando de ese placer. En las aulas universitarias debo reconocer que he tenido 3 maestros. Eduardo Álvarez Irala, que me formó en el litigio penal, de él aprendí muchísimo, un gran litigante, un diestro y severo contrainterrogador y objetor en juicios. Marisol Perestello, quien me formó en Derechos Humanos, y Alexander Carranza Reyes, quien me formó en Derecho Internacional Público. 3 personas a las que le debo mucho. Hasta ahora en ninguna, pero junto a mi papá llevo varios litigios, varios juicios y varios procesos adelante, pero debo contar una anécdota. Cuando me tocó defender mi segundo caso, que fue, recuerdo, un martes, mi segundo caso como litigante lo llevé ante el Tribunal Constitucional. Era el caso Utopía. El caso Utopía, en donde el estudio del doctor Álvarez Irala defendía al gerente de la discoteca, que en ese entonces era Percy North. Me envió a la audiencia, yo estaba preparado porque había trabajado el habeas corpus. Llegamos a la audiencia y al lado izquierdo encuentro al doctor César Nakazaki. Mi segunda audiencia como abogado litigante en esa corta experiencia que tenía fue frente a un gran referente del litigio peruano, que es el doctor César Nakazaki. Amigo mío, no, hasta ahora no. Hasta ahora no nos ha tocado estar en posiciones antípodas, sí juntos en la misma tribuna. Sí, a veces no, a veces sí siento. Recuerdo cuando defendí el caso de Miguel Facundo Chinguel, que es además un gran amigo, un gran ser humano. Fue el primer caso mediático que llevé, el llamado caso narcoindultos. Recuerdo que tenía muchísimos nervios al momento de hacer el alegato final, que duró aproximadamente entre 6 a 7 horas, donde me acompañó mi equipo del estudio y además me acompañó Juan Carlos Portugal como abogado de interconsulta. Recuerdo especialmente ese día porque estaba muy nervioso, sentía que se me iba la voz. Después de 3 horas la voz casi se me va, tuve que estar tomando té, manzanilla y otras infusiones para poder mantener la voz durante las 6 horas que duró ese alegato. Otras veces he tenido nervios también al sustentar alguna audiencia de prisión preventiva, algún alegato final, cuando me ha tocado contrainterrogar en algunos casos también, pero los nervios para mí son un estímulo, son un acicate. Sí, yo tengo una manía, escucho música clásica, me concentro, escucho básicamente Beethoven y bueno, también me gusta escuchar salsa antigua, clásica, ¿no? La Voz, Willy Colón, La Fania y demás. Eso calma bastante los nervios. Hasta ahora el primero que llevé que me marcó y bueno, que me lanzó a la fama fue el caso de Miguel Facundo Chinguel, el llamado caso de narcoindultos, porque no por lo mediático, sino porque había tanta presión por condenarlo a él, que la lucha por la defensa fue titánica, fue enorme. Y bueno, tuve una gran satisfacción cuando de todos los cargos que se le imputaban de ser líder de una organización criminal fue absuelto. De los 23 casos de cobros de cohecho que se le había imputado, en 20 quedó absuelto, solo quedaron 3, que además con montos mínimos. La reparación civil, que se pidió una reparación estratosférica millonaria, finalmente se redujo a unos miles de soles y fue un caso de mucha batalla, mucha pelea que me enseñó muchísimo. Además tenía al frente un gran fiscal, el doctor Walter Delgado, y a grandes jueces de la Sala Penal Nacional, el doctor Edgar Medina, la doctora María Guillén y el doctor Guillermo Guamán Vargas, que hasta hoy frecuento cuando litigo en la Sala Penal Nacional. Yo diría, como dice Lee Bailey en su libro sobre el abogado litigante, Cómo ganar los juicios, creo que se requieren varias virtudes, pero creo que las principales se concentran en, primero, tener mucho temple, mucha firmeza, porque el camino del litigio está
repleto de victorias y derrotas. Y hay que tener la suficiente firmeza y serenidad para celebrar unas y para afrontar las otras, porque son lecciones. Segundo, creo que se requiere mucha constancia, mucha perseverancia para seguir aprendiendo día a día. Y como dice Couture, el derecho se aprende leyendo, pero se ejerce pensando. Y tercero, creo que se requiere sobre todo ser una buena persona, porque no se puede ser un buen profesional sin ser primero un buen ser humano. Bastantes. Yo diría que el más destacable es que era más pasional que racional. Me interesaba más la forma que el fondo. Me interesaba más adornar el alegato, que quede bonito, a poder convencer. Y eso era básicamente un alimento al ego. Hoy creo que tengo controlado el ego. Lo que me importa más es el mensaje. Más que el mensajero que soy yo, importa más el mensaje que doy. Entonces yo creo que ese error, bueno, no sé si lo cometan otros, pero yo lo he cometido mucho, pero me he enseñado también. Después de tropiezos he aprendido. Yo pongo algunas ideas en una hoja, en cualquiera, no tengo un cuaderno. Agarro una hoja, la hoja que esté por ahí, acá la ocurrente, se me ocurren poner algunas ideas. Me gusta primero hacer una estructura. Por ejemplo, dependiendo del caso, lo que me gusta hacer es primero, en el alegato que voy a dar, establecer cómo voy a empezar y cómo voy a terminar. Normalmente me gusta empezar con alguna frase y normalmente me gusta cerrar con la misma frase o con otra, pero siempre empiezo con el inicio y el cierre. Y en el desarrollo me gusta establecer en qué puntos voy a enfatizar, en qué momentos voy a bajar la voz, en qué momentos voy a sostener una mirada o dónde voy a mirar, en qué momentos voy a utilizar lo que los americanos usan mucho, que es jugar mucho con el cuerpo, gesticular. A mí me gusta mucho eso. Yo soy un litigante que trabaja mucho con la gestualidad. Bueno, eso lo he aprendido primero de mi tío, que es el que, recuerdo cuando yo estaba en la Universidad de San Martín, que es mi alma mater, ¿no? Que me ha dado muchísimo, mi madre académica, cuando representaba a la Universidad de San Martín en competencias internacionales de litigio, en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos, mi tío era el que me prestaba sus ternos y luego ya me los regalaba, de compasión me los daba, y además con mucho cariño. Mi tío, que es el hermano de mi mamá, mi tío Rodo, él es el que me enseñaba a hacerme el nudo de las corbatas, él es el que usaba traje, mi papá no usaba mucho traje, hasta ahora no le gusta usar mucho terno, él es más casual para vestirse, pero nada, mi tío es el que me enseñó, ¿no? Siempre quise ser abogado, pero no únicamente quería ser abogado, o sea, siempre quise ser abogado primero por admiración a mi papá, que es mi mejor amigo y por emularlo siempre de niñito repetía casi sin saber inconscientemente, yo quiero ser abogado como mi papá. Pero luego ya creciendo me di cuenta y reafirmé por un test de orientación vocacional que bueno, que mi vida le iba a emprender al derecho y sobre todo al derecho penal. Pero no solo abogado. Mucho me ha interesado, por ejemplo, convertirme en escritor en el sentido de literato. Escribir novelas. A los 14 años yo escribía cuentos, a los 15 poesías, pero luego dejé de escribir. Y bueno, ahora soy autor de 2 libros, pero libros jurídicos. En algún momento quiero ser como John Grisham y escribir algunas novelas así de ficción jurídica. Hay un impulso muy grande que me dio ver una película cuando era niño, que es El abogado del diablo. Es una película que me marcó mucho. Me llamó mucho la atención las escenas donde Keanu Reeves hacía preguntas a los testigos o cuando se paró y frente a unas personas que ahora entiendo que son jurados, que son 12 en Estados Unidos, dijo esta famosa frase del alegato de apertura, ¿no? Mi cliente es un maldito, mi cliente es un indeseable, mi cliente le cae mal a todo el mundo, mi cliente es el ser más antipático, pero no es homicida. Y los juicios penales no son concursos de popularidad, sino son juicios donde se determina hechos. Ese tipo de cosas me impactó mucho y a partir de ahí tuve una tendencia, una inclinación hacia el derecho penal, por supuesto, imbuida grandemente por mi papá. Me encanta litigar en pie, me gusta litigar en pie, mi estilo, me siento más cómodo, me gusta moverme además. Acá en el Perú no litigamos en un atrio, en un atril, como lo hacen los americanos, por ejemplo, pero acá normalmente tenemos una
una carpeta. Entonces me gusta mover un poco la carpeta, que es lo que siempre hago, empujo un poco la carpeta, empujo hacia atrás la silla, o las sillas que están alrededor, y me gusta tener un espacio libre para poder moverme, para poder gesticular, que es como me gusta litigar. Pregunta excelente. Hay un libro del profesor de Harvard que se llama Alan Dershowitz, y tiene un capítulo del libro que me llama mucho la atención porque se formula la siguiente pregunta en inglés y él dice: ¿deben las buenas personas defender a gente mala? Y yo creo que sí. Todos tenemos derecho a la defensa. Culpables, muy culpables, medio culpables e inocentes. Todos tenemos derecho a la defensa. Y así como todos tenemos derecho a la defensa, los abogados penalistas tenemos el derecho a elegir qué casos llevar también. Por ejemplo, yo no llevo casos de violación, de actos contra el pudor o algunos delitos sexuales donde yo, después de haber estudiado consensuadamente el expediente, llego a la conclusión de que esa persona es culpable. Yo creo que no es recomendable, no es aconsejable, pues como el médico. Siempre se aconseja el abogado, el médico, bueno, el médico que está con el bisturí, el abogado penalista con el alegato, el médico con la vida, el penalista con la libertad y la vida no se juega. Yo creo que se pierde objetividad. Conozco gente que lo ha hecho, enhorabuena que lo hayan hecho, pero yo particularmente no lo haría. Defenderme así, a mí mismo, sí. Recuerdo un caso que fue bastante mediático, el fiscal como represalia me denunció. ¿Y cuál era la denuncia? De que no estaba seguro si el apersonamiento de mi cliente era la firma de mi cliente, o sea, como si yo le hubiese hecho la firma para apersonarme. ¿Cómo me defendí? Fui a la policía, declaré, traje los videos, porque además era una audiencia que había salido en Justicia TV, y dije, mire, el fiscal que me ha denunciado está ahí, está al frente. Yo estoy acá, mi cliente está en videoconferencia desde el penal. Yo estoy hablando frente a él, mi cliente está al frente. ¿Cómo puede dudar de que yo me he apersonado por mi cliente si en este video se ve que yo estoy haciendo la defensa frente a mi cliente y frente a él, que es el denunciante? Varias, pero voy a contar dos y quiero empezar por una que es muy famosa y que, bueno, acá se ha difundido, que es la audiencia que tuve en el Callao, donde, bueno, siempre hay impresiones, ¿no? Algunos dicen, votó malamente el expediente, otros dicen, se le resbaló, se le cayó. Yo lo primero que quiero decir es que esa audiencia demuestra cómo yo litigo. Yo litigo así, a mí me gusta salir siempre fuera de lo común, aun cuando me critiquen, me denosten, no importa, o sea, porque a mí me gusta eso, o sea, salir de lo convencional. Yo lo que quería hacer era hacer lo que los americanos llaman una demostración. Los americanos hacen demostraciones, no solo con expedientes, con otros objetos. Recuerdo esa vez, estaba con el expediente, yo quería ejemplificar que era absurda la acusación de la fiscalía, era mi alegato de apertura. Toqué el expediente, se cayó estrepitosamente, generando un estruendo. Yo no pensé que iba a ser tan estrepitoso el ruido, ni pensé que el juez lo iba a tomar tan mal. Me llamó la atención, yo le pedí disculpas, que es lo que corresponde hacer, si al juez lo ofendió. El juez siguió, me hincó, tocó mi ego, y bueno, ya después hubo una lucha de egos entre el juez y yo. Lo que no se ha visto en el video es que cuando se hace un cuarto intermedio, se suspende la audiencia, media hora después regresamos y volví a hacer el alegato, por supuesto ya sin tirar el expediente. Esa vez lo que me enseñó es que, bueno, estas demostraciones no a todos les gustan y hay cosas que uno debe moderar. A lo mejor luego me han dicho, debía haber tirado un lapicero, no sé, un pañuelo, algo más suave. Acepto esos consejos, uno sigue aprendiendo, pero lo que yo quería establecer es una técnica americana, que son las demostraciones. Además, en el derecho, como en general, la verdad no es absoluta. O sea, no hay una palabra que porque lo dice alguien, va a misa, esto no se debió hacer. Yo considero que lo debía hacer, pero de una manera más sutil. Recuerdo mucho lo que dijo, recuerdo mucho lo que pasó y siempre lo voy a recordar. Su afirmación fue impulsada por el ego y mi respuesta también lo fue, porque él me dijo, ¿y quién le ha enseñado? Yo le dije que sí era una técnica de litigación. Y él me dijo, ¿quién le enseñó a usted a litigar? Y yo le contesté, yo he aprendido de mí mismo. Y lo que pasa es que esa es una expresión que viene de quien se cree dueño de la verdad. El tema es que él no es dueño de la verdad, como tampoco yo lo soy. Todos aprendemos mirando a otra gente, pero finalmente uno forma un estilo propio. Yo reconozco virtudes en otros colegas, reconozco además a un dechado, que es el doctor César Nakazaki. Él sabe, lo hemos conversado y le
le he hecho saber mi admiración por él, hacia él. La vehemencia y la pasión que le pone a las defensas son un ingrediente que solo lo lleva al éxito, porque él es un litigante exitoso. Y yo creo que esa vez me equivoqué en la intensidad con la que presenté el caso. Creo que el juez también se equivocó porque no supo aceptar las disculpas que no una, sino varias veces le expresé. La segunda anécdota que debo contar es que me pasó en un juicio cuando, contrainterrogando a un perito, yo defendía a un congresista, después estaba un amigo que defendía a su papá, un amigo muy apreciado, le hice el contrainterrogatorio al perito, el perito que había llevado su file, al querer revisar el file estaba nervioso porque le temblaban las manos, se le cayó el file y textualmente dijo, no, disculpe, lo que pasa es que el doctor Benji me pone nervioso con sus preguntas. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque por el inicio del juicio, antes del juicio ese perito había dicho, acá han venido tal abogado, mengano, sutano y no me han hecho nada. Estos chibolos, ¿qué van a hacer? Refiriéndose a mi amigo y a mí. Bastante jóvenes para litigar, pero bueno, causó un buen efecto y tuvo un buen eco ese contrainterrogatorio que generó una absolución. A ver, acá un poquito entrando al relajo, yo recomendaría El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez. Hay un pasaje bellísimo, que es donde se encuentran Florentino Ariza y Fermina Daza. Florentino llega, se dedicaba en ese entonces a entregar correspondencia, llega a entregar una correspondencia al papá de Fermina Daza, que era un comerciante, está caminando y de repente voltea hacia la derecha, Fermina Daza le están peinando su institutriz, ella voltea y García Márquez dice una frase bellísima, dice, ese cruce de miradas fue el inicio de un cataclismo de amor que duraría casi medio siglo. Le recomendaría El amor en los tiempos del cólera, que es un libro bellísimo escrito por García Márquez, cuenta una historia de amor hermosa, como Julio César decía, ¿no? Amor omnia vincit, el amor todo lo vence, creo que ese es el mensaje de ese libro, y a mí me gusta mucho más que 100 años de soledad. Y luego recomendaría La tía Julia y el escribidor de Vargas Llosa. Yo leo mucho a Vargas Llosa, pero no hay libro que haya disfrutado tanto, hasta el punto que lo he leído 7 veces, se lo he releído 6 veces, que es La tía Julia y el escribidor, Julia Urquidi Llanes y Mario Vargas Llosa. Cuentan la historia de cómo empezó su amor, cómo se desarrolló, pero en paralelo cuenta la historia de Pedro Camacho, que es un novelista, por eso se llama La tía Julia, que es el amor de Mario Vargas Llosa con su tía, pero además cuenta la historia del escribidor, que es Pedro Camacho, un tipo brillante que lo traen de Bolivia hacia el Perú, que es escritor de radionovelas y que llega a volverse loco. Trabajaba tanto que se volvió loco y empezó a mezclar su historia con la historia de sus radionovelas, ¿no? Y bueno, y luego recomendaría uno más, un libro de estrategia, que es El arte de la guerra, de Sun Tzu. Yo recomendaría ese libro no se sabe aún si Sun Tzu existió o si Sun Tzu, ¿no? Que es maestro Su, así, esa es la traducción china. En realidad es la reunión de un conjunto de estrategias militares que se establecieron hace miles de años, ¿no? No se sabe si existió Sun Tzu o es finalmente una persona o un nombre que le pusieron a un conjunto de estrategias y recomendaciones, pero que sirven para el derecho y sobre todo para la vida. ¿Qué es la libertad? Creo que junto a la vida es el bien más preciado, valor fundamental, y defenderla es un orgullo para mí como abogado litigante. Bregar, pelear, litigar día a día en los tribunales y en las salas de audiencias, para mí es un gran honor y es mi pasión. Así como LP, que tiene pasión por el derecho, yo tengo pasión por el litigio.